Será Justicia. El derecho en vivo. Bienvenidos a Será Justicia. En esta oportunidad vamos a compartir una mesa con 5 abogados penalistas, algunos más conocidos que otros, algunos, en un caso, un ex fiscal, en otro caso, un ex juez, el resto abogados del foro, el doctor Ricardo de Gumois, el doctor Santiago Vanegas, el doctor Andrés Guío, el doctor Alejandro Rodríguez y el doctor Marcelo Benetucci. Bienvenidos a todos y gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos. Gracias. Bueno, vamos a hablar de varios temas que resultan, algunos seguramente más polémicos que otros, algunos que se dan por sentado como una cuestión natural del derecho, algunos que fueron impuestos, por ejemplo, la puerta giratoria de la justicia. Digo, vamos a hablar de algunos temas que tienen que ver más con la cuestión del trabajo permanente de ustedes en los tribunales y otras cosas que tienen que ver obviamente con la influencia del Poder Judicial en la sociedad. Así que si les parece, empezamos con uno de los primeros temas que me parece muy interesante poder discutir, que tiene que ver con la igualdad de armas. La igualdad de armas, tiene que ver con que frente a un tribunal se supone que las partes deberían tener, o tienen, dice por lo menos la bibliografía, la misma herramienta que el otro para poder discutir en un caso judicial. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Existe realmente la libertad de armas? No sé quién quiere arrancar. ¿Tengo que decir la verdad? Sí, por favor. No, yo creo que claramente es una fantasía, o sea, es un ideal. La práctica diaria nos enseña que esa igualdad no existe. Hay una congratulación forzada entre el Poder Judicial y el Poder Punitivo que lo lleva adelante el MPA, o sea, es prácticamente la misma organización. Y el abogado defensor, sobre todo si es particular, no integra lo que sería la familia judicial. Quizás hasta hay más igualdad si estamos hablando de la defensa pública. La defensa pública, decís Ricardo, tiene un poco más de vínculo con ese poder que... Sí, hay como una suerte de empatía. El abogado particular viene de afuera y es como que es un virus en el sistema. Esa es la realidad. Santiago, vos fuiste juez. ¿Qué opinás? Coincido bastante con lo que dijo Ricardo. De hecho, bueno, la igualdad de armas es más que un ideal, diría que una utopía directamente. Y en algunos casos, si bien está planteado en la ley y demás, es algo que activamente desde algunos sectores se pretende destruir. Desde el punto de vista político actualmente, desde todo punto de vista se trata de socavar esa igualdad de armas. Por ejemplo, modificaciones que pueden parecer sencillas, como que los imputados ahora están en todas las audiencias por Zoom, implican que en la realidad el fiscal está inmediatamente ante el juez, generalmente está con la presunta víctima, denunciante, a su lado, que puede hablar ante el juez directamente, intercambiar palabras con el fiscal, pero el imputado está recluido en una celda donde muchas veces no escucha la audiencia porque la conexión a internet que hay generalmente es de mala calidad. El ruido propio de una cárcel. No puede interactuar con su abogado defensor, no puede tener un contacto directo con el juez. Uno que ha sido juez lo sabe, digamos, que no es el mismo impacto que te produce hablar con una persona cara a cara, tenerla directamente, que escucharla a través de una pantalla y generalmente entrecortada y con mala calidad. Entonces, ¿y cuál es la lógica de no llevar a los imputados a la audiencia, Andrés? No, la verdad que no sé. Me ha pasado, alegó los funcionarios policiales a cargo de la custodia de los detenidos que era una cuestión presupuestaria. No, sí, presupuestaria, pero un mandato del Ejecutivo provincial. O sea, el gobierno no quiere que se traslade... Es lo que me dijeron, no lo sé. Sí me parece un absurdo, porque coincido también con lo que acaba de decir el doctor Vanegas, el doctor de Gumois. Sí debemos reconocer que se ha avanzado mucho con respecto a la igualdad de armas, o por lo menos en los derechos del imputado.
Recordemos que hace 15 años te designaba alguien abogado que te tenía que designar un familiar, porque el imputado generalmente está incomunicado, unos plazos mucho más prolongados que los de ahora, y el abogado entraba y no podía hablar con el imputado. Y le empezaban a preguntar al imputado, y nada, el imputado se enteraba ahí lo que le atribuían, no podía hablar con vos, no podía darle un... Me acuerdo que Ricardo fue uno de los primeros que empezó a pedir la entrevista previa, acá, hablo acá. Y cuando la negaban, decir, deje constancia en acta. Y bueno, en ese sentido sí se ha avanzado un montón. Yo tengo que reconocer, y acá creo que todos hemos visto el viejo sistema y el nuevo se ha avanzado un montón. Falta muchísimo. No hay igualdad, estoy de acuerdo con eso. Y sobre todo en cuanto a las pericias, me imagino. Porque Mirá. muchos peritos incluso dependen exclusivamente del MPA. Bueno, Cámara Gesell, algunos peritos que son obviamente parte de la policía y demás. Es más difícil acceder a una pericia independiente. Bueno, desde ya que sí. Ahí vos estás tocando un tema que tiene que ver con el tema de la igualdad de armas, porque este tema de la igualdad de armas tiene un montón de manifestaciones dentro de un proceso penal, algunas que son cuestiones quizás menores, o parecerían menores, que en definitiva para lo que significa un proceso penal para una persona no lo es, y otras que tienen que ver con algunas cuestiones más estructurales. Esto que decís vos es uno de los aspectos en donde la igualdad de armas se ve muy debilitada y muy desequilibrada, que tiene que ver con los recursos que tiene cada parte en el proceso penal para poder acceder a una investigación y a una buena preparación del caso. Entonces, vos te encontrás, y esta es una de las manifestaciones de la desigualdad, donde te pone en discusión o en duda, y te das cuenta que no existe esa igualdad de armas. Para llevar adelante una investigación, sobre todo investigaciones complejas, pero cualquier investigación, el Ministerio Público de la Acusación dispone de todos los recursos del Estado, con todo lo que eso significa, personal especializado, policía, etc. Y cuando vos te encontrás que tenés que, como defensor, trabajar en una defensa puntual, en un caso concreto, disponés de los escasos recursos de los que dispone cualquier estudio jurídico, un personal que tiene más que ver con lo jurídico y algunas personas a las que por ahí con suerte le podés consultar, y si el imputado dispone de algunos recursos solamente, que son los menos de los casos, podés contratar a algún profesional específico. Entonces, esto que decís vos, ¿no? Esta es una de las manifestaciones en lo cotidiano de lo difícil que es encontrar esa igualdad de armas. Desde lo discursivo se dice, la igualdad de armas vos la tenés como litigante, especialmente cuando sos defensor, en la posibilidad de argumentar del mismo modo que la Fiscalía. Y en eso, reconozcámoslo, este es uno de los grandes logros del sistema acusatorio, algo de lo que decía Andrés que antes no existía, en donde es cierto, tenés la misma oportunidad de alegar ante un juez, pero no alcanza con eso, obviamente que no alcanza con eso. Esa es una de las manifestaciones. Si querés hablar de otras que son más estructurales del sistema, la igualdad de armas, yo creo que vos podés verla también desequilibrada cuando la existencia, que hoy en día está admitida y no se discute, de la posibilidad de que tengas más de un acusador contra un imputado, en donde vos tenés la posibilidad de que aparezca un querellante, que es otro acusador y otra acusación de la que tiene que defenderse el imputado. Hoy, por lo menos hoy, no siempre fue así, y no sé si siempre será así en el futuro, por los criterios que se manejan, está admitido, y se lo considera correcto, pero también tenés que ver que ahí hay un desequilibrio en las fuerzas entre la acusación y la defensa. En la ley también lo tenés plasmado. Fíjate, el detalle, un fiscal tiene el tiempo de la prescripción del delito para investigar, más allá de que hay un artículo del 290 que prevé que a los 10 meses la defensa puede pedir el archivo, previo pedírselo al fiscal. Una investigación puede llevar 3, 4, 5 años. Se presenta la acusación, la defensa automáticamente tiene 5 días para hacer su trabajo que el fiscal tuvo 1 año, 2 o 3. Yo creo que también es una manifestación de una realidad donde no hay paridad de armas en ese sentido. Me quería sumar con una pequeña anécdota. Yo tengo una persona que estoy defendiendo que está en la cárcel de Las Flores, y vez pasada, bueno, fui a ver porque tengo que dialogar con él cuestiones vinculadas al proceso. Me atiende en un lugar donde él no está sentado, yo tampoco sentado,
un lugar horrible, pero además con una rejita así que tenés que hablar con él, no le ves la cara prácticamente, y un patio casi como una cancha de fútbol donde cortaron el pasto toda la tarde. Entonces era imposible escucharlo, la preparación de la audiencia, para el otro día. Entonces me terminé más o menos entendiéndole y pedí por favor otro lugar, imposible. O sea, y eso es una posibilidad, el fiscal no lo tiene ese tema. Es una diferencia concreta, ¿no? Mirá, perdón Alejandro. Sí, por favor. Te puedo poner 5 ejemplos casi anecdóticos, pero que marcan la diferencia de que es una fantasía y que es un circo donde la defensa y el imputado son los payasos en realidad. Vos ingresás a una sala de audiencia, si el fiscal no llega, está un ex juez, está un ex fiscal, el fiscal no llega, no comenzamos y lo van a buscar y vienen cuando quieran. Si yo no llego, me sancionan. Y me retan en público, doctor, el fiscal, y no pasa nada. Yo retaba en público a todos por igual. Sí, pero por eso no sos más juez. Por eso no somos Claro. Y un empleado de la OPJ a buscar. Es más, tuvimos un juicio que se acuerda, Bernardo, y tuvimos que suspenderlo porque el fiscal dijo no voy. Y lo mandamos a llamar al regional, y el regional dijo sí, no tengo fiscal. Es en esas pequeñas cuestiones. Pero en todo, te marcan el territorio. Vos llegás y dices, bueno, nos vamos a presentar. ¿Por qué se presenta primero el fiscal? Ya. Porque vos sos segundo. En esas todo. pequeñas cuestiones. Ahora sí nos dan vasos iguales. Claro. Pero cuando comenzó, hasta ellos tenían un vaso distinto al nuestro. Yo, de peleador, porque me nace, digo, el fiscal se sienta ahí, yo me voy a sentar. Vengo más temprano y me siento acá. No, doctor, claro. Usted salga de ahí, si no es para usted allá. Acá el fiscal. Yo no tengo el teléfono de la mayoría de los jueces, ni obviamente me van a atender el teléfono. Los fiscales hablan con los jueces. Todos los días, trabajan en el mismo edificio. Y más de una vez, están en el mismo vos te vas edificio, a la una audiencia física. y sabes que es una formalidad, que hasta se miraron y te diste cuenta que el resultado ya está puesto. Es mentira. No existe. Vamos a un juicio. Tenemos el juicio dentro de 3 días. Y yo me quiero entrevistar con los testigos. Yo los testigos de la fiscalía, imposible que pueda hablar con ellos. ¿Por qué? Porque van a decir que lo está amedrentando, que está entorpeciendo. La fiscalía le manda una citación con un patrullero a los míos, a los testigos que propuso la defensa. El tipo está absolutamente anonadado y asustado porque es un patrullero y tiene que ir bajo procedimiento, que lo conducimos con la fuerza pública y no se puede negar. Y caen y el fiscal los entrevista y son entrevistas que no se graban, que no se escriben, que vos decís, ¿para qué los llevan? No existe esa igualdad, es mentira. En esas pequeñas cosas es donde más palpable se ve. En la ley vos vas a ver, y vas a ver lo mismo como decía Marcelo hoy, ¿sí? Réplica, dúplica, sí. Pero en estas cosas, inclusive no culpo a nadie de la Fiscalía o de la Judicatura, porque si no estás acá, del otro lado no lo ves. Lo que decía Ricardo, acá a la derecha va la Fiscalía. ¿Qué importa, dirás vos, si está a la derecha o a la izquierda? Claro, lo que pasa, nosotros nos pasó en un juicio, nos queríamos sentar a la derecha del tribunal, no por el tribunal en sí, sino que estaba más cerca de los testigos que teníamos que interrogar. Y eso, a ver, acá hay cuestiones de estrategia. Sí, técnicas, claro. No son, nada, no son jurídicas, psicológicas, bueno, y nada. Y no, y estuvimos media hora hasta que nadie nos pudo decir por qué no la defensa a la derecha. Y nos quedamos a la derecha. Sí, sí. Y hay algunas cuestiones que tienen que ver hasta incluso con la posibilidad de preparación de una defensa adecuadamente. Que también, hablando así de casos, ¿no? En algún caso que me tocó hace poco, te encontrás con que hay ciertas modificaciones legislativas que tienen que ver con que hoy en día el destino de las personas privadas de la libertad solamente lo maneja el servicio penitenciario. Ya no lo deciden los jueces, como sí sucedía hasta hace no mucho tiempo atrás. Entonces vos te encontrás con algunas decisiones que te complican la vida como defensor, que te complican la posibilidad de una defensa. Por ejemplo, una persona que estaba acusada de un crimen fue puesta en prisión preventiva, este es el caso que te cuento, que lo grafica. Al cuarto día de haber sido detenido, uno como abogado, como cualquier abogado, asume la defensa, empieza a entrevistarse, aún cuando está privado de la libertad, acá en la ciudad de Reconquista. Al cuarto día lo mandan
por disposición del servicio penitenciario a Coronta. Es decir, a 400 kilómetros de Reconquista. Lógicamente, yo en ese momento procuré hacer planteos judiciales, etcétera. La respuesta fue, hasta incluso con cierta buena voluntad del magistrado que intervino, recomendando que lo traigan a un lugar más cercano para posibilitar la defensa, porque en definitiva de lo que se trata es que no te entorpecen, en que vos necesitas estar en contacto con el imputado para poder trabajar la defensa, para poder saber organizar, hasta incluso recibir información. Y en definitiva la respuesta tuvo que ver con una cuestión puramente legal, es decir, la ley, una reciente ley de ejecución de pena privativa de libertad de la provincia de Santa Fe, que se aplica también para los presos preventivos, le asigna la exclusividad al servicio penitenciario para decir dónde te lo llevan. Si te lo llevan al sur de la provincia, vos tenés que ver cómo haces para poder ir al sur de la provincia a tratar de tener una charla con tu cliente, que lo podrías tener si está en Reconquista o si está... Y que no estén cortando el pasto. Sí, y que no le pase lo que pasa. Entonces digo, claro, por supuesto, además de todas estas cuestiones. Entonces digo que hay hasta una cuestión estructural, hay un lineamiento político-legislativo que también apunta en este sentido. ¿Y tiene que ver eso con un disciplinamiento hacia el trabajo de ustedes también? ¿Cansarlos en algún momento? Mirá, perdón. Yo sé que ustedes, digo, en el caso de ustedes son 5 insistidores, pero y además con mucha experiencia en derecho penal. Pero no creo, el hecho de estar adentro no vi que sea así, pero no es una opinión personal. Sí sé y me consta, digamos, de que hay ciertas costumbres o ciertas formas de trabajar que están inquistadas y no pensadas. En el viejo sistema, recuerdo una abuela venir a preguntar por su nieto y salir un empleado practicante y decirle, está en secreto de sumario. ¿Cuándo lo van a tomar? No sé, señor. La abuela, ¿viste? Vos decís, no tiene nada que ver, viene a preguntar por su nieto. Entonces, decir, contestarle eso estaba enquistado. Yo le preguntaba, ¿por qué le respondiste así? Yo me hacía esa pregunta. Y sí, no tiene nada que ver, no es parte del proceso. Digo, pero es una abuela que viene a preguntar, se entiende, a veces está enquistado, naturalmente, sin ninguna razón o lógica, o un silogismo, o nacido de la ley. La ley dice esto, no, son costumbres. Bueno, se habló un montón de la prisión preventiva. Creo que ha habido como una disputa, una batalla donde fue ampliamente vencedor el MPA acerca de echarle la culpa de todo lo que está pasando malo a los jueces, al Poder Judicial. Entonces hoy como que el Poder Judicial dice, bueno, mira, yo no quiero tener más drama, o sea, que trato de mantenerme al margen y hacer lo mínimo posible. Entonces no le podés pedir determinadas igualdades, por ejemplo, lo que están contando los colegas, nosotros hemos planteado inconstitucionalidad de esa norma, diciendo, ¿cómo no me lo van a traer a una persona para una audiencia preliminar, que es fundamental? La rechazo, o sea, sí, nomás, pero no quiero tener problemas. Es lamentable, es duro lo que te estoy diciendo, pero es real. ¿Y esto tiene que ver con qué? ¿Con un control del poder político, fundamentalmente? Yo creo ¿Al poder judicial? Es inevitable la intromisión de un poder sobre otro, que lo advertimos todos los días. Yo tengo una mirada un poco más amplia, capaz, ¿no? Pero coincido con lo que generalmente estamos hablando acá. Yo creo que hay una tendencia a, que en general se denomina la tendencia hacia el punitivismo, en donde, y está demostrado por las sucesivas modificaciones legislativas, tanto procesales como penales, en donde progresivamente se va tratando, insisto, legislativamente, además de las prácticas, que podemos seguir hablando un rato largo, pero también como política legislativa y como política criminal, si querés, de reducir los márgenes de garantías, reducir los márgenes de posibilidades de defensa, ser mucho más severo en el trato dentro del proceso penal con las personas acusadas de un delito, imputadas de un delito, y eso se ve en una enorme cantidad de ejemplos, incluso de modificaciones legislativas. Bueno, hablaron un montón de prisión preventiva, decía recién, y me parece que es uno de los temas más interesantes para dialogar en esta lógica de si existe o no un abuso del uso de la prisión preventiva. ¿En qué sentido? En el sentido de una pena anticipada, la posibilidad de presión, por ejemplo, en algún caso para la firma de un juicio abreviado,
¿Existe eso o es un imaginario colectivo de que existe, digo, la presión a través de la prisión preventiva? Fíjate que vos conocés derecho, estudiás, bien en la carrera y demás, inclusive lo que dijiste, el abuso de la prisión preventiva, son títulos de doctrinario y se lo usa, pero está muy, lo que yo pienso está muy mal el término, abuso de la prisión preventiva como si fuera una herramienta la prisión preventiva. No es una herramienta, la prisión preventiva está mal, es una excepción. Hay un mal uso de la prisión preventiva. Voy a decirlo en criollo, transformar la excepción en la regla, que es lo que hiciste vos cuando dijiste abuso, voy abusando de esta herramienta. Las cuestiones son lógicas, innumerables, de por qué está mal, pero sigue ocurriendo. Y ahí viene una cuestión que creo que tenés en el temario, que es la cuestión de la influencia del contexto social, ideológico, político, religioso, del momento, no estoy hablando de ahora, hace 1000 años también. Los tiempos sociales dirigiendo los tiempos judiciales, digo. Sí. En cuanto a clima social, me refiero fundamentalmente. Sí, hay delitos de moda. Sí, claro. Yo coincido plenamente con lo que dice Andrés y enganchando un poco también con lo que decía Marcelo hace un rato, esta demagogia punitivista que hay, que a ver, el discurso que más vende sin dudas es la mano dura. En general es lo que más vende, porque a cualquier persona normal que tenga un mínimo de moral le molesta el delito y le molesta mucho la impunidad y siente satisfacción cuando se castiga a un delincuente. Esto es así. Cualquier persona que tenga una noción mínima de moral va a sentir satisfacción cuando una persona que abusó sexualmente durante años de una niña termina presa. Y es así, o el 99% de las personas. Entonces, la política sabe usar muy bien eso y lo utiliza de manera perversa. Y una de las formas en la que lo utiliza de manera perversa es la prisión preventiva. Primero porque se confunde deliberadamente y desde el discurso político y también utilizando operadores de los medios, se confunde cuál es el fin de la prisión preventiva. Entonces, cuando un juez no encuentra elementos porque no hay peligro de fuga o no hay peligro de entorpecimiento probatorio y no dispone una prisión preventiva, en los medios salen a decir que eso no es justicia, que se liberó al homicida, se liberó al ladrón, se liberó la puerta giratoria que liberó al violador, cuando estamos en realidad frente a una persona inocente, imputada, muchas veces con poquísimas evidencias, de ser violador, de ser homicida. O sea, no estamos frente a un homicida, frente a un violador, o no necesariamente al menos. Entonces, esto es aprovechado y se usa. ¿Y por qué? Porque la prisión preventiva es una respuesta, entre comillas, muy eficaz para vender nociones de seguridad. Cuando uno sale a decir, orgulloso, desde el Ejecutivo, triplicamos la cantidad de presos, y uno va a ver los presos, y el 50% de las personas que están en la cárcel de Santa Fe no tienen condena, o sea, tenés 50% de la población carcelaria que son personas jurídicamente inocentes y están presas, te tenés que plantear algo. Lo que pasa es que la lectura más fácil es vender esto, decir, bueno, los jueces que no acompañan esta política del Estado son garantistas, que hoy el garantismo es una mala palabra, o sea, son garantistas, están a favor de los delincuentes, están a favor de los violadores, y esto se logra también con pocos casos, pero muy estratégicamente seleccionados, de disciplinamiento judicial. Que por eso yo coincido con tu pregunta de hoy, sí hay disciplinamiento. Un caso del que podemos hablar, porque es ampliamente conocido y ya está destituido, que es Mingarini, por ejemplo, fue un caso de disciplinamiento. Fíjense cómo empezaron a resolver a partir de ahí todos los jueces los pedidos de prisión preventiva en casos de abuso sexual o de violencia de género. Hoy es una regla. Porque nadie quiere ser el próximo, que se va a ir por disponer una libertad, por más que no haya peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio. Sí, una regla de supervivencia. Te pongo un ejemplo. Ya tenemos un juez, un ex juez. Y bueno, vos estás en los medios. Cuando se dicta una sentencia absolutoria por cualquier tipo de delito, la opinión en la comunidad es que hubo impunidad. Ahora, si es condena, es justicia.
Nunca una sentencia absolutoria yo escucho que digan se hizo justicia. Sin ver las evidencias, sin ver el juicio, sin ver las Es pruebas. la absolución, la masa social, está desagradable y obviamente ataca el sistema diciendo, no, esto es impunidad, cuánta plata pusieron, arreglo, que este juez, que el otro. El juez falló de acuerdo a las pruebas que tenía y encontró que no tenía acreditado. Pero, Y aparte ni yo lo que- te digo, si sos fiscal y absuelven al que vos llevaste a juicio. Y lo- Sos lo peor como fiscal. Es que también. esto que Se decimos, vive eso. no es porque nosotros, porque hemos sido abogados defensores, otros querellantes, pero, no, son de la defensa, como la defensa es mala palabra. Es la Constitución Nacional, Provincial, Sí. la que dice y la que establece la garantía del principio de inocencia. Me río porque dijo Santiago, es verdad. Hoy decirle garantista a un juez es mala palabra, es ofenderlo. Y precisamente el juez lo que defiende son las garantías constitucionales. Es un juez de que hace que garantía. vos puedas tener libertad de expresión. ¿Me entendés? Pero ¿sabes qué es perdón, Andrés, ¿sabes qué es un juez garantista? Claro. El juez que me falla en una demanda laboral ordenando el restablecimiento de un obrero es un juez garantista. El juez que me establece un amparo en una cuestión de enfermedad por la obra social es un juez garantista. Ahora, también es cierto que hay determinados términos públicos, y ahora vamos a hablar de los medios de comunicación también, pero digo, hay determinados términos, el tema puerta giratoria, el tema garantismo y demás, que se usan exclusivamente en derecho penal, no así en el resto. Sí, hay una tergiversación del discurso, me parece deliberado, a propósito, en donde ciertos términos se le da una connotación peyorativa precisamente para tratar de orientar, digamos, la opinión pública de una determinada manera. A ver, este panel que estás haciendo vos hoy, en donde hablamos de garantías, estamos hablando de una serie de cuestiones de las que son las cuestiones que no se hablan normalmente en ningún lado, en ningún medio, por parte de ninguna autoridad de cualquier tipo, y es información que no recibe la gente. Este es el verdadero problema. La gente, la información que recibe, por supuesto, mi tía, la información que recibe es la de la puerta giratoria, porque se lo menciona reiteradamente, la del garantismo como mala palabra, sin ponerse sin preguntarse qué significa en definitiva garantismo, lo que dice Ricardo. Un juez garantista es un juez que aplica la Constitución, ni más ni menos. Pucha, ¿quién no querría tener un juez garantista? Yo lo querría siempre. El juez no garantista sería un juez que habría que destituirlo. Entonces, estas cuestiones me parece que tienen también una intencionalidad en cuanto a la terminología que se utiliza, sin dar mayores explicaciones. Y yo menciono también, porque también es un caso conocido, en donde también por tomar decisiones que entendió ajustado a derecho, hay otro juez que hoy en día está al borde de un proceso donde posiblemente pueda salir destituido o no, que todos lo conocemos, que es Mauricio Martellosi, un tipo que creo que en general el mundo de jurídico local no tiene grandes cuestionamientos hacia él, y sin embargo por una cuestión puntual en donde tomó una decisión, así como decimos, ¿no?, ajustada a derecho, hasta donde uno conoce, hoy está peligrando su cargo. Por supuesto que eso es de disciplinamiento. ¿Qué juez después de eso? Que además hay que decirlo, en este caso puntual, en el de Mauricio Martellosi, fue el gobernador el que públicamente pidió el jury. El gobernador y su ministro de Justicia. O sea, la cabeza de Martellosi fue pedida desde el minuto 1 por el gobernador y su ministro de Justicia. Públicamente, como discurso de campaña, porque fue en los días finales de la campaña. Entonces, otra pregunta de poderes independientes. Desde ese lugar, ¿qué juez puede tener algún tipo de voluntad de actuar conforme a la Constitución y las leyes? No, pero además tenemos dos cuestiones en el medio con el caso de Martellosi. Digo, me parece porque es muy interesante el caso Martellosi, porque además algunos medios lo masacraron directamente en cuanto a sus resoluciones, y me parece muy interesante esto. Primero la superposición del Poder Ejecutivo sobre el Judicial al pedirle, en realidad el Legislativo al pedirle un jury, pero además de eso,
planteemos esta hipótesis. A Martellosi le queda poco tiempo para que venza el plazo que tienen para echarlo. Hasta ahora no han encontrado muchos argumentos, parece, por lo menos hasta acá no ha pasado nada. Si vuelve, ¿con qué independencia vuelve? Digo, suponiendo que vuelve mañana, la semana que viene, creo que le quedan unos días. ¿Qué pregunta se vuelve? A ver, ¿Con qué independencia vuelve ese juez para discutir cualquier tema? Pero el problema Dos de cosas, independencia digo. judicial es, Por eso digo la cuestión del es un problema disciplinamiento. cotidiano. el Ejecutivo puede denunciar, lo que no puede es promocionar. Claro. Claro. La denuncia, que es lo que ha ocurrido en el caso Vos tenés un del doctor ejecutivo Mauricio que Martellosi. es el gobernador Ahora- y un ministro que salieron a decir públicamente, Ajá. lo voy a destituir. Ujú. O sea, a su vez, vuelve Martellosi, ¿cómo queda el gobernador y el ministro? O sea, No, además, ¿cuál sí, es No solo, la independencia de esa gente que va a integrar el jury de enjuiciamiento? no solo porque acá parece que estamos señalando al Ejecutivo, también del mismo o de las esferas más altas del Poder Judicial. Mira, voy a relatar una cuestión específica que tocó en una causa donde el doctor Vanegas era juez y tenía que homologar y analizar un abreviado, estoy hablando de Galaf, no sé si se filtró, la prensa habló y demás, y desde la Corte ya se habló de un jury para el caso de que lo homologue. ¿Qué es lo que hice yo? Tuve que presentar un registro y recusar a cualquier juez de la provincia de Santa Fe. ¿Qué juez me iba a homologar ese abreviado? Claro. Ninguno, un loco. Ese es el nivel donde por ahí nos encontramos y la dificultad que por ahí no se ve. La gravedad que tiene este tema del ataque a la independencia judicial, esto lo vemos cotidianamente en jueces y también en fiscales, pero la de los jueces, digo, ¿no? La independencia de los jueces. La gravedad que tiene es que no es solamente una cuestión que lo protege al magistrado, al juez, para decidir lo que en su conciencia considera jurídicamente correcto. El problema es que esa independencia es una garantía para cada uno de nosotros que vamos a ser puestos, si nos toca alguna vez, cada ciudadano que le toque ir a ser juzgado por un juez. Entonces, si vos no tenés esa garantía de que el juez no va a ser víctima, no va a ser sometido a interferencia, a presiones políticas, como el caso que estamos mencionando, opiniones, medios de comunicación, opiniones mayoritarias de la comunidad, tampoco eso puede llegar a ser una influencia para que un juez decida de una forma o de la otra. Esta cuestión de la independencia, hoy en día, a mí me parece, para los funcionarios judiciales, primero, pero también para quienes somos abogados y para la ciudadanía en general, es un tema de profundísima preocupación. Alejandro, y en cuanto, vos hablabas recién de una norma ahora en cuanto a la prisión preventiva. ¿Es distinto en los delitos sexuales que el resto? ¿El tratamiento, digo, en cuanto a la prisión preventiva? Hoy, si querés hablar de regla en delitos sexuales, la regla es la prisión preventiva. En otros delitos puede haber un margen de debate importante. ¿Y hay una lógica que no sea la presión política? ¿O la presión social? No, yo lo que creo que... Yo tengo una explicación, digamos, un poco histórica del péndulo de la historia en materia de género. Yo lo que digo es, recuerdan la época del constitucionalismo social de los años 60, el obrero no tenía ningún tipo de derechos, ninguno. Hasta que cambiaron las reglas de juego, donde despedir a un obrero para el empresario o el empleador era cerrar la fábrica. Porque pasó de no tener nada, de abuso de todo tipo, a tener todos los derechos. Creo que pasó lo mismo con el género. Está la legislación de género y está la ideología de género. La legislación yo la celebro que sea así, desde Berendo Pará, que busca prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género, facilitar una vida libre de violencia, bueno, campo algodonero, todo lo que sabemos, digamos, está bárbaro. Está bien porque había que frenar con los abusos de todo tipo. Después está la ideología de género que toma a esa persona imputada, sin saber si es o no culpable de derecho, como un enemigo que hay que pedirle cárcel de entrada y no tiene ningún derecho de lo que venimos hablando. Entonces hay un sesgo importante que viene, digamos, con una fuerte impronta intelectual también. Hay un manual. Yo hoy tengo la oportunidad de litigar en distintos lugares de la provincia y veo que hay un manual que te dice exactamente lo mismo. Podemos debatirlo después en términos más técnicos. Hoy te dicen que si te vas arrimando al juicio, el imputado se incrementa el peligro de entorpecimiento probatorio.
y es discursivo porque no tiene ningún tipo de argumento sólido, No, ni logístico, pero te lo dicen todo. Pero que no se Y te lo animan dicen a como decir- diciendo, ¿cómo me va a pedir esto si sabemos? Y sabemos En dónde. cambio, Yo no te se lo animan a planteo. decir de que los delitos sexuales o de violencia son no escarcelables. Algo que no existe en el Claro. fútbol. Sí, 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 sí. Pero es así, en la práctica es así. Te pongo un ejemplo muy burdo de cómo está tan mal el sistema, que supuestamente este sistema es superador del anterior. El anterior era un sistema inquisitivo que violaba todos los derechos. Año 63, cuando se dictó ese código que se derogó. 63, yo creo que soy el más vivo acá, yo no había nacido. Sin embargo, en el artículo 208 de ese código decía, si a los 8 meses no era llevado a juicio, ipso jure automáticamente quedaba en libertad. Mirá hoy cómo estamos en esta situación. Hoy tenés 3 años, porque en Digamos, realidad 2 más 1... Por ejemplo, la causa que estaban hablando el doctor Martellosi, esa persona tenía que haber quedado en libertad ipso jure, porque llevaba más de 8 meses de trámite su causa, y él estaba privado de su libertad. O sea, y estoy hablando de un código que supuestamente era retrógrado, inquisitivo. O sea, Yo te quería agregar, perdón, este detalle. Aquel magistrado funcionario que trabaja en el sistema penal y que tiene un manual a seguir y un modelo y una presión importante. Suponete, citaron el caso Martellosi, yo también me pasó exactamente lo mismo. Fui a una legislatura donde no se garantizó bajo ningún tipo pero bajo ningún aspecto. Peor que el proceso inquisitivo anterior. No me escucharon, por ejemplo. O sea, se resolvió escuchando a un diputado diciendo, o senador, no creo que era, todo lo que yo hice. Pero lo que yo conté, las explicaciones Diputado que di, Corral. no la escuchó la Asamblea Legislativa. Entonces, si vos sos juez, y viene y tenés la versión del fiscal solamente, ¿qué va a resolver? Si tenés una sola versión. Entonces, ¿qué te espera si vos tenés la virtud suficiente de ser un garantista o de decir esto no lo voy a detener porque si soy fiscal no, porque no se dan los requisitos o lo que fuera? ¿Cómo haces? Sabés que tenés una presión desde ya los medios, la víctima te denuncian y va a parar a un lugar donde no tenés garantías. Y con respecto a esto que refiere Alejandro, los dos momentos que garantizan la independencia del Poder Judicial, que en definitiva está compuesto por los jueces, son el momento de designación y de remoción de un juez. Vos garantizando que un juez tenga garantías de una designación justa y garantías de una remoción justa, vas a tener jueces independientes. Claramente el camino que ha seguido nuestra provincia con el correr de los años es, desde Wiener para acá, absolutamente en el sentido contrario. Pasamos de tener concursos de jueces con órdenes de mérito, con el juez que gana el concurso es el más capacitado, el más idóneo, salvo que tenga algún cuestionamiento, es el que va de juez, a tener ahora constitucionalmente establecido. Bueno, hoy directamente lo puede decir el gobernador. Era una oportunidad única en la historia. Reformar la Constitución es algo que pasa todos los días, de decir, bueno, creamos un consejo de la magistratura, establecemos reglas claras de designación. No, hoy constitucionalmente hay un órgano asesor que no elabora listas de órdenes de mérito y que básicamente le dice al gobernador, mira, estos concursaron, elegí el que más te guste. Que puede ser el más capaz, no digo que quienes están ahora siendo designados de jueces no lo sean, pero puede ser también el más amigo o a quien le deben más favores. O todas estas cuestiones de peligro. Y yéndonos a la otra punta, digamos, de la vida institucional de un juez, con la destitución pasó lo mismo. Hoy la destitución constitucionalmente es muchísimo más política, muchísimo más politizada que lo que era antes. Entonces, hoy en día los jueces, no hay forma de que no lo sientan, les digo porque estuve ahí, pueden decir sí somos independientes, pero no lo son y lo saben. Y lo saben porque todos los días van a sentarse ahí sabiendo que lo que decidan, independientemente de que sea conforme a derecho o no, puede implicar que el día de mañana no sean más jueces. Yo creo, agregando algo más a lo que dice, lo que estamos tratando, ¿no? Y lo que dice Santiago. Es un tema interesante. Esta cuestión de la independencia de los funcionarios judiciales. Creo que tenemos otro grave problema, y lo sufrimos los abogados de la matrícula. Tenemos otro grave problema con la independencia de los fiscales. El sistema que recién Santiago explicaba para los jueces no funciona igual para los fiscales, porque los fiscales solamente pueden ser removidos, pueden ser removidos por la sola voluntad política del Poder Legislativo.
en donde ni siquiera se lleva adelante un juicio, algo decía Alejandro de su caso, y en general es así, ni siquiera se lleva a cabo un análisis jurídico, de cuestiones jurídicas, o no necesariamente se llevan a cabo cuestiones jurídicas, sino políticas. Vos podés ir con no conozco en detalle tu caso, pero podés ir con la mejor defensa, siendo fiscal acusado ante la legislatura para la destitución, y puedes no tenerla en cuenta y votar por la destitución, con lo cual los fiscales están claramente supeditados al poder político. No siempre fue así esto, porque cuando se inició el sistema, no era el poder político el que podía remover los fiscales, cuando se inició el sistema de la provincia de Santa Fe en el año 2014. Y esto surgió a partir de una reforma legislativa posterior que, como todo el mundo sabe, tuvo su origen en una investigación de fiscales en donde había como investigados importantes funcionarios políticos, legisladores. Sí, se cayó Traferri. Claro, entonces, y otro anterior. Y bueno, ¿y qué pasó entonces? Ahí fíjate cómo reacciona el poder político en un acto de verdadero disciplinamiento hacia los fiscales. ¿Qué fiscal a partir de acá el riesgo va a querer? grande, además tenés cuando el poder político está concentrado además en un mismo partido político, un mismo sector político, como es el caso de la provincia de Santa Fe, donde el gobernador no solo tiene el poder ejecutivo completo, sino prácticamente la legislatura completa también, digo, porque ambas cámaras le responden directamente. Entonces ahí la cuestión es mucho más compleja todavía, porque no tenés ni siquiera discusión. Sin poner nombres de partidos. A ver, yo, y voy a ser irónico obviamente por si alguien es un poco lento para agarrar ironía. Tenemos que agradecer que en nuestra provincia tenemos los políticos más honestos que existen en el mundo, porque nunca veo una condena para ningún político, ni siquiera investigaciones serias o juicios a funcionarios políticos, me refiero de primer nivel. Entonces, a ver, y acá salgo de la ironía, es claro, o nuestros políticos son absolutamente intachables todos, lo cual es imposible porque son seres humanos y malos seres humanos hay en todos los ámbitos, o la opción que creo que es la correcta, o nadie se anima a investigarlos. ¿Y quién se va a animar a hacerlo sabiendo que tu futuro laboral, y que uno lo ve y dice, bueno, pero sí es de lo que comes, de lo que comen tus hijos, de la carrera que vos te preparaste para hacer toda tu vida? Entonces, y eso la política lo sabe. Sí, lo peligroso está en que el fiscal es el funcionario, la persona que más poder tiene en nuestra sociedad hoy en día. Sin duda. Tiene el poder de tu libertad, penal. de la libertad de cada individuo, de tu dignidad, de tu honor. El solo hecho de que un fiscal te acuse de un delito, aunque después vos termines saliendo absuelto al final del proceso, te agrede de una manera tu dignidad, tu imagen, tu honor, que es irreparable. Es absolutamente irreparable. Entonces, que el fiscal tenga ese conocimiento. Ese error que daña una vida, ¿no? Porque, digo, puede ser culpable o inocente, pero suponiendo que hay un error, una mala investigación, bueno, las hay un montón, pero digo, una mala investigación, un error de un fiscal, se dejó llevar tal vez por alguna cuestión, y cuando se arruina una vida, ¿quién la devuelve? Nadie. Y te van a decir quebranto de caja, daño colateral. Antiguamente, decíamos del juez de instrucción que tenía el poder de Ramsés II, más o menos. Claro. Bueno, el fiscal tiene más poder que un juez de instrucción. Sin duda. O sea, ellos, y si está condicionado, como dice Marcelo, que todos sabemos que están condicionados por el poder político, acá somos 5 profesionales en derecho. Cuando vos te enterás que alguien rindió para juez o para fiscal, sí, ¿cómo te fue? Bien. ¿Sabes lo que te contesta? Bien, pero yo no tengo respaldo político. Es lo primero que dices. No tengo padrino. Lo estamos naturalizando a esto, ya lo sabemos. Eso es lo más grave, que está naturalizado. Lo naturalizamos la Constitución, insisto. Sí, claro. O sea, ahora lo hicimos constitucional. Claro, ahora, Bueno, de hecho, el doctor Banea estuvo primero en el orden de mérito para juez de menores, porque, en Santa Fe. Porque fui jurado. Y un año y medio esperándolos, que no sé qué hicieron con eso. Vos No, esperaron que venza el concurso. Está bueno. Para poder concursar de nuevo. A todo esto, 2 juzgados de menores en Santa Fe. 6 años sin juez de menores. Claro. Pero bueno, era necesario, digamos, para... Bueno, hablando de eso, de clima político, de clima de época, si se quiere también, ahora hubo recientemente una reforma en la ley penal juvenil. Se baja la edad de imputabilidad.
Y haciendo referencia a esto que mencionaban ustedes hoy, la cantidad de detenidos, la mitad que hay en las cárceles de la provincia de Santa Fe con gente que no tiene condena. ¿Va a empezar a llenarse de pibes las cárceles? Sí. Y encima no va a solucionar nada según lo que yo opino. Dejame agregar algo, de pibes pobres. Aparte. Sí, claro. Ópera, Las cárceles están llenas de pobres igual. Ustedes la conocen a todas. En general sí. Sin duda. Sí. la ópera tosca, Eh, lo que dice Zaffaroni. Eh, El tema menores, querido. Yo trabajé 14 años en los juegos menores. Eso me llevó a analizar no solamente la práctica, sino un poco también la teoría, estudiante de Derecho en aquella época. Y lo que yo veo que es un debate viejo, ya desde la 22.278, con la reforma del 803, el tema de la situación irregular, pero siempre había un pero para que cada vez que hay un hecho trascendente socialmente, voy a poner este último de Santa Fe, Jeremías creo que es, pobrecito no habrá juicio sobre el tema, ya es suficiente para decir que el menor sabe lo que hace y que el menor, el niño en realidad de la convención, como ese debe ser juzgado como un mayor. Y apliquémosle el sistema acusatorio y demás. Y no es correcto, porque no se está escuchando la realidad, tener la resolución como la opinión 24, que nos da la posibilidad de bajar de la ONU, nos da la posibilidad de bajar la edad, pero también nos marca un camino y dice, ¿y qué pasa con el principio de regresión? Si ustedes tenían en 16 no pueden bajar a 14. ¿Se habló de ese tema? No se habló. Yo escuché, me dediqué a escuchar todo el debate parlamentario. Hablaron de Macri, de la Cristina, hablaron de cualquier cosa y no se habló nada de la ley de menor, que ahora ya está. Con todo respeto lo digo a todos, porque somos profesionales y vos también, y Leo. ¿Alguien sabe de lo que pasó en la reforma? Somos pocos los que podemos saber algo que nos interesa. Lo único que querían es disponibilidad. Y vos hiciste una pregunta importante. ¿El problema de menores, o del menor en conflicto con la ley penal, es un problema jurídico de derecho penal o es un problema mucho más abarcativo, interdisciplinario o un Estado ausente? Alessandro Barata, que era un sociólogo italiano, tuve oportunidad de conocerlo, decía, ¿qué podemos esperar de una persona que de niño tuvo una fuerte dosis de incestuosidad, marginación, hambre, pobreza, frío? No esperemos que venga y diga, caballero, desplace de su patrimonio hacia el mío parte por la actividad de la riqueza. No tiene la educación, entonces esa causa no se ataca. Cada vez más punibilidad, o podría hacer una pregunta, garantismo de más punibilidad, y eso es lo que pasa hoy en menores. Con un caso aislado, que encima en las estadísticas, vos lo sabrás, son muchos menos, casi no incide la estadística de delitos de menores en relación a mayores. Pero es un tema hoy politizado. Yo no voy a ser tan dogmático como Alejandro, pero es una cuestión, creo que más simple o más fácil de explicar si se lo ve con un gran grado de razonabilidad. Las circunstancias, el contexto de cada lugar, de cada país es diferente. Las épocas, creo que hoy bajar la edad no es conveniente bajo ningún punto de vista. San Martín creo que a los 16 años, 15 años, dirigía 400 tipos en una batalla. Hoy los pibes de los 16 años no saben qué quieren hacer. No saben quién es San Martín. No sé, claro. A ver, qué sé yo, en África, por ejemplo, es normal que sean madres a los 13, 14 años. Es una cuestión biológica, del clima, no lo sé, no puedo explicarlo. Pero creo que hoy, en el contexto actual del país, es una barbaridad lo que se ha hecho. Pero ¿cómo le explica a la víctima? Es que yo creo que justamente el debate, y vuelvo a lo mismo, por una cuestión de demagogia punitivista que hay, es abiertamente deshonesto desde el punto de vista intelectual. A ver, la realidad es que la víctima quiere venganza, entonces si vos querés decir, mirá, te vamos a dar la oportunidad de que te vengues de este adolescente que cometió un delito y de un adolescente de 15 años que cometió un delito, vamos a bajar la imputabilidad. Ok, podemos discutirlo en esos términos y ver si está bien, si está mal. Ahora, el problema es que se lo vende como que es una solución para el problema de la inseguridad o el problema del menor que delinque o del niño en conflicto con la ley penal. Entonces, ese es el problema, porque la realidad es lo que decía Alejandro, no va a tener ninguna incidencia punir menores con que haya menos menores homicidas o que haya menos menores que salgan a robar, etcétera, porque lo van a seguir haciendo.
y el ejemplo claro está en mayores. Claro. Siempre que hay algún hecho trascendente socialmente, mediáticamente, que los medios eligen, bueno, a este le vamos a dar rosca y no a todo el resto, se aumentan las penas, por ejemplo. O hay más punitivismo. Y sigue aumentando el delito, porque no se ataca a la raíz. Entonces yo creo que ese es el problema. Y que a la política le resulta mucho más barato bajar una edad de imputabilidad que construir una escuela. Y hacer O hacer un barrio, o mejorar un barrio, o brindar posibilidades y después está lo reales otro. a un chico. ¿Dónde van a ir esos pibes? Bueno, es que no solo ¿Por qué? no beneficia, sino que yo creo que es contraproducente. Van a la escuela del delito, en las condiciones carcelarias hoy. Porque digo, un pibe que hoy a los 15 años va preso, ¿sí? Pongámoslo en los términos de, incluso saltémonos la prisión preventiva, supongamos que lo condenaron, que la condena está firme, va preso, ¿sí? Suponiendo que no sea un delito extremadamente grave, bueno, en 5 años, 4 años, 3 años y medio, está en libertad. Algo perfeccionado. ¿Con qué? Claro. Pero además, en la República Argentina, donde no tenés cárceles que estén pensadas en la reinserción social de esa persona. La realidad es que en muchos contextos, lamentablemente, incluso es visto como hasta como un héroe ese chico que estuvo preso. Sí, claro. Lamentablemente, o sea, es una realidad. En muchos sectores de nuestra sociedad, por la composición de todo tipo, económica, social, etcétera, educativa sin duda, el chico que estuvo preso tal vez una semana porque le tiró un cascote porque va a empezar a pasar, ¿no? Cometió el terrible delito de haber robado una moto, que no digo que para la víctima no sea grave que le roben una moto, digamos, pero sí. Eso también, pero no lo vas a solucionar metiendo a ese chico preso, eso quiero que quede claro. Va a estar preso quizá una semana para que los medios no salgan a criticar al fiscal que no pidió la prisión preventiva o al juez que no la dispuso. Y probablemente en su barrio ya salga diciendo, che, mirá que yo estuve preso por esto, yo sé de lo que es delinquir. Sí, lo pone en condición de líder. Claro, ya es un líder. La medalla de tinta que se menciona muchas veces con el tema de los tatuajes tumberos, digamos, que se hacen en la cárcel, que son las medallas de tinta. Yo creo que el problema, a ver, uno podría pensar, independientemente de que coincido con Alejandro, con esta cuestión de la regresión, que desde el punto de vista jurídico no podría ser, sin embargo se sancionó la ley. Yo creo que podemos discutir válidamente si una persona a los 14 años comprende la criminalidad del acto, a los 14, a los 15, a los 16, es una decisión de política criminal, podemos discutirla. Si lo penalizamos, si es punible o no es punible a los 14, a los 15, a los 16. Yo creo que el grave problema al que hemos asistido en esta, como en tantas leyes penales que se discuten y se sancionan públicamente y se sancionan, es esto, lo dijo Santiago, de que nos quieran vender un discurso hipócrita a través del cual nos hacen creer que a través de sancionando estas leyes solucionamos el problema de la inseguridad, el problema del delito. La inseguridad no se soluciona cambiando las leyes. Esto es populismo penal. El Papa Francisco le llamaba específicamente, el Papa Francisco a esto le llamaba populacherismo penal. Y lo decía expresamente, el populacherismo penal no es una reacción válida o suficiente para solucionar el problema de la violencia social, que es el delito. La violencia social, el delito, lo solucionás, esto lo decía el Papa Francisco, tampoco es que sea un descubrimiento de él, lo solucionás bajando los niveles de exclusión social, bajando los niveles de pobreza. Pero claro, esto es mucho más complicado y más difícil que sancionar una ley y que te vendan que de esa forma te están solucionando el problema. Pero también, si me permitís, Leo, hay que decirlo también. ¿Cuál es el periodista que más se vende o el más escuchado? El punitivista. Claro. Habla de garantía, que antiguo te corren en el diario, bueno, hoy se zapping. Pero bueno, lo digo en broma. Sí. Pero también es cierto eso. Y esto sin hablar referencia a ningún periodista en particular. Voy a hablar de Santa Fe para Capital. Por ejemplo, el periodista más escuchado o el que más se escucha en la grabación es el que más punitivista en todos es. lados pasa. Y ese que te pone... Bueno, un por poco eso, lo que decía Santiago hoy. para no entrar a la polémica local, digamos.
Pero eso es una realidad también. Eso es una realidad también. Si digo, para que salgamos un poco del derecho, también somos abogados, pero también hay una realidad. Hoy un periodista, si querés plantearte y querés hablar de garantismo, y pagale a gente que te escuche. Pero además se vuelve a lo mismo. Perdón, normalmente consiguen buenas pautas también por parte del poder político siendo... Pero vuelvo a lo mismo. Pero hay que decirlo eso. Y porque tiene que ver también con la misma línea. Con la misma línea lo que pasa es que se vende, vuelvo a lo mismo, que el garantismo, proteger las garantías constitucionales para proteger al delincuente, o respetar estas garantías constitucionales para proteger al delincuente, cuando en realidad el fin de las garantías es asegurarse que solo sean condenados delincuentes. O sea, el fin de las garantías es proteger inocentes. Y eso te escuché hay decir. muchísimas personas inocentes absorbidas por el poder judicial, por el poder punitivo. De hecho, el mejor ejemplo de esto que hubo a nivel histórico, creo yo que fue cuando en Estados Unidos se empiezan a revisar casos de condenas porque surge la posibilidad de hacer estudios comparativos de ADN. Alrededor de 3.000 personas condenadas, muchas de ellas, a pena de muerte, se descubrió que eran inocentes. Entonces, tenemos que partir de la base de que el Poder Judicial tiene un enorme margen de error. Tenemos que asumir eso y tenemos que, en consecuencia, tratar de reducir ese margen de error, no aumentarlo cada vez más. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos un compromiso internacional una cuestión. de eso, de no cometer errores. Pues, Santiago dice, hay inocentes que son absorbidos mal condenados. Estamos hablando en un porcentaje, podría decir, 1 en 100, a lo mejor 1 en 10. Y vos decís, tan poco, vale la pena. 1 en 1000 vale la pena. 1 en 1.000.000 vale la pena. No, pero su vida es suya. Tal cual. Claro, pero tiene aparte una sola tenés vida, digamos. ese uno, vas a encontrar siempre y cuando no sean los 1000 que donde estoy yo, digamos. Bueno, si no, ese uno soy yo. No, es que ese es el tema. Esto es una cuestión debatida hace años y vas a encontrar quien te diga, ¿pero qué? ¿1 en cuánto? ¿En 100? Si sos vos, claro. No importa. A ver, ustedes saben, y eso sí, lo injusto que es la condena a un inocente. Yo creo que... es que la lógica racional de un sistema, de un Estado de Derecho, tiene que ver con esto que decís vos, Andrés, pero a la inversa. En un Estado de Derecho es preferible que haya un culpable libre que un inocente. A eso me refiero. Y hoy no está pasando esto. No se está cuidando esto. En esa misma lógica, si le es más difícil a un pobre mayor de edad defenderse de todo el poder que genera el Poder Judicial con todas sus herramientas en la mano, ¿se imagina que va a ser un menor pobre tratando de defenderse de todo ese poder? Es imposible. Sí. Porque ¿qué tan difícil es a un pibe que no tiene contención familiar, que no puede pagar un abogado ni hablar, que no terminó sus estudios o que viene rebotando por todos lados? ¿Cómo se defiende de semejante aparato? Bueno, y que es discriminado en el mismo acto del juicio también. Claro. Ni hablar. Por el mismo magistrado. Ni hablar. El magistrado, por ejemplo, a la víctima le dice, Juana, te voy a escuchar. Gómez, ¿quiere hablar usted? Bueno, pero además hay un detalle importante, digo, dentro de esta crisis moral, educativa, política, social y demás. Nosotros tenemos firmado compromisos internacionales de proteger a los niños. Claro. En el mismo nivel que hoy tenemos velendo para las víctimas de género, también tenemos con anterioridad hasta 2 leyes tenemos que avalan la convención, la 23849 y la 26061 después, como ratificando. ¿Qué te dicen? La protección integral del menor. Y nada de eso se aplica cuando vos contrastás con un código procesal o con esta política que hoy se viene de bajar la inimputabilidad porque va a estar todos adentro. Pero por eso entonces hay un Estado ausente que no cubre la causa y que en la consecuencia nos compromete internacionalmente. Es una utilización política claramente. Yo trabajé 3 años en la Fiscalía de Homicidios, por ejemplo, y me acuerdo un año, 2014, el número de chicos que mueren en víctimas de homicidio es altísimo. La cantidad de chicos que mueren víctimas de homicidio por enfrentamientos entre bandas y demás, me estoy refiriendo a chicos principalmente en la franja etaria de 15 a 20 años más o menos, es muy alto. O sea, eso es un problema para atacar. Decir, bueno, ¿por qué están muriendo toda esta cantidad de chicos? No les importa en realidad. Les importa hacer política con
el 1 en 2 millones de chicos que mata a otro. ¿Se entiende? Bueno, hablando de clima de época, me parece súper interesante también hablar de los juicios por jurados. Los juicios por jurados, se supone, democratizan el poder judicial, un poder judicial que para algunos está usurpado, si se quiere, por la carrera de Derecho, y la forma que se encontró, o la forma que se le busca de llevar una cuestión más democrática a las decisiones de culpable o inocente, es llevar a público en general, sin ser preparados como legistas. ¿No va a influir el clima de época en los juicios por jurados? Ante determinados casos, por ejemplo, de delitos de moda. Influye en los jueces, no va a influir En personas que no cobran el mismo sueldo. Tal cual. Pueden estar en desacuerdo, por favor. Yo creo que va a influir, pero es mucho menos Exacto. fácil presionar a un jurado que a un juez. El jurado va, cumple su función y Exacto. se va. Sí, quizás se lo puede llegar a distorsionar, si se quiere, pero también es creer, por ahí subestimar un poco a la gente. De hecho, los países que tienen juicios por jurado tienen juicios muchas veces de mejor calidad que los nuestros. Porque no basta para un fiscal obtener una condena. Eso no necesariamente habla bien de los juicios por jurado. No, pero los nuestros vienen bastante viciados. Sí, está baja la vara, digamos, pero a una persona que piensa racionalmente no la vas a convencer con un solo testimonio, por ejemplo, y una investigación mal hecha, y después ir a los medios a presionar para que el juez condene. Eso no puede pasar porque el jurado va, está ahí, es su primera y posiblemente lo más seguro última vez que va a estar haciendo esa actividad, y después se va a su casa y va a resolver por lo menos más a conciencia que lo que por ahí puede llegar a resolver un juez. Mirá, yo cuando era juez hubo un caso que después de dictar sentencia fue un juicio muy cortito, y le llevé las grabaciones cuando ya había terminado el juicio a mis viejos que están jubilados, y le digo que miren el juicio porque me interesaba ver algunas cosas que yo había advertido de los testigos y demás, para ver si ellos, que nada que ver con derecho, para ver si ellos lo entendían más o menos en el mismo sentido, porque justo se empezaba con esto de la ley de juicio por jurado y qué sé yo, y ver cómo lo resolverían dos personas ajenas al derecho. Y vieron exactamente lo mismo que vi yo como juez. Obviamente sin formato jurídico, digamos, claro. Pero decían, no, pero fíjate, esta testigo dijo tal cosa y no tiene sentido, si no tenía la luz de frente, ¿cómo va a haber visto tal cosa o tal otra? El mismo análisis que había hecho yo en mi sentencia, lo hicieron ellos como personas absolutamente ajenas al derecho. Entonces, yo tengo como mucha fe en el juicio por jurados. Obviamente puede cometer errores, de hecho los cometen, pero los jueces técnicos también. Y al jurado tiene la ventaja, si se quiere, de que no lo podés presionar, vuelvo a lo mismo. Sí, yo coincido con Santiago y también con Andrés. Yo creo que la posibilidad de que tengan algún tipo de preconcepto, de prejuicio, existe, por supuesto. Y existe sobre todo porque como está reglamentada hoy la ley de juicio por jurado en la provincia de Santa Fe, por ahora, los casos que van a ir a juicio por jurado son los casos más conmocionantes, los casos más graves que vos puedas imaginarte dentro del elenco de delitos del poder, del derecho del Código Penal. Sigue habiendo igual una discrecionalidad importante. Ejemplo, vamos a un caso, probablemente el caso más impactante de los últimos 30, 40 años en nuestra zona, el triple crimen. No va a juicio por jurado. Es ilógico, absolutamente ilógico. Claro, no lo porque tengo. Tiene conmoción pública por la gravedad del tipo de delito imputado. Sí, tendría que ir a juicio por jurado. No sé cuál es la calificación del caso, ¿no? Actualmente. Sé que conozco el caso porque es un caso que quienes estamos acá lo conocemos de una u otra manera. Pero digo, hoy vos tenés en cuenta que a juicio por jurado van a ir las acusaciones. Lo más grave. Que sean homicidios calificados, o sea, los homicidios simples no, o si son homicidios graves, claro. Pero hoy por hoy son los homicidios calificados, los que tienen un agravante, los que prevén la pena de prisión perpetua,
los abusos sexuales seguidos de muerte y algunas otras cuestiones que se consideran especialmente graves. Pocos delitos, pero que van a tener mucha difusión, indudablemente. Entonces yo creo que de algún modo va a haber algún prejuicio de parte de la gente, porque de algún modo lo va a conocer. El tema es poder asegurarse, y en eso yo también tengo fe, como dice Santiago, de que puedan decidir con imparcialidad y con independencia, que ese es el tema que estábamos hablando antes, y que te lo aseguran los jurados, porque terminan de dictar su veredicto y se van a su casa a seguir con su trabajo. No dependen de ese veredicto para seguir su vida. Y yo creo que hay un tema más que hay que mencionar acá, una pequeña reflexión que me parece que cabe cuando hablamos de juicio por jurado. Hoy estamos hablando de juicio por jurado como una gran novedad, ¿no? Como que el futuro, lo que se viene, es la evolución del derecho. Y la Argentina tiene establecido que los juicios, no voy a decir ninguna novedad para ninguno de nosotros, pero hay que decirlo, que los juicios penales tienen que ser llevados adelante a través de juicios por jurados desde que se creó la Constitución en Santa Fe, en el convento de San Francisco en 1853. O sea, hace unos años. Hace 170 y pico de años que Argentina debería tener juicio por jurado y no lo implementó, por distintos motivos, podemos charlar un rato largo de eso, pero lo está implementando ahora, ¿no? Entonces, ¿dónde está la novedad? Parece como dice la Versuit, ¿no? Un museo de grandes novedades, ¿no? Parece que fuera así, entonces... Pucha, tampoco estamos pensando en una institución revolucionaria. Viene la hipermodernidad del derecho procesal penal. Pucha, hay países que lo tienen de hace 2 siglos, 3 siglos. Yo quiero acomodar una cuestión. A ver, cuando te dije que son influenciables, los jueces no lo va a hacer a lo mejor una persona no, ajena. Lo sostengo, sí creo, y es verdad, lo que dice Santiago con respecto a que no se van a dejar presionar. Pero yo no me refiero a eso, me refiero creo a otro tópico que tenés así, que es la influencia de la prensa. Claro, la cuestión emocional de la persona. Bueno, a ver. Por eso me refería, por eso arrancaba diciendo la cuestión de época, el tipo de delito. Bueno, esto acá nadie lo puede negar, que no sé, un periodista dice algo, comenta algo, y hay gente, mucha gente, la mayoría de la gente lo toma como una verdad absoluta. Pero mira, yo tengo el ejemplo más claro es el primer juicio por jurado de Santa Fe. El primero que se hizo era un caso en el cual la Fiscalía pedía perpetua por un homicidio por venganza transversal, si no recuerdo mal. El jurado dijo en 1 hora, 2 horas de deliberación, dijeron no, esto es un homicidio, no me acuerdo si moción violenta, en estado de moción violenta me parece que fue. Y era un juicio por jurado que, esto es absolutamente contrafáctico lo que voy a decir, pero estoy absolutamente seguro que si iba a un tribunal de jueces, el tipo hoy estaría preso con perpetua. No tengo la menor duda, porque la carátula que se le puso, la forma en la que se vendió, no era casual que en ese juicio por jurado esté toda la plana mayor del MPA yendo a mostrar la condena que iban a obtener, y de hecho se vendió también como una condena que habían obtenido. No, logramos una condena, y es mentira, lograron que el jurado le dé la razón a la defensa, porque la defensa decía desde el minuto 0, esto fue un homicidio con estado de moción violenta. Entonces, ese botón por lo menos a mí me sirvió de muestra para decir, bueno, el juicio por jurados tiene que ser el camino para lograr una justicia más justa. Sinceramente lo creo. Sí, y escuchando y conversando con colegas que están en otras provincias y que tienen ya establecido el juicio por jurados hace mucho tiempo, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que lo tiene desde hace 10 años, en el 2015 lo implementó la provincia de Buenos Aires, en situaciones mucho más problemáticas que las nuestras, coinciden todos en que ya tienen más de 1000 juicios por jurado en la provincia de Buenos Aires. Coinciden en que el jurado toma su rol, el ciudadano que le toca ser jurado, con una enorme responsabilidad, con una enorme seriedad, consciente del rol importante que juega a la hora de administrar justicia, y no ven que sea un problema esto de los prejuicios o de la información. Por supuesto que el juicio por jurado tiene diseñado un sistema en donde podés excluir algunos jurados que uno de antemano pueda
advertirlos como prejuiciosos, como no imparciales, etcétera, pero digo, en provincias que hace mucho tiempo que está establecido el juicio por jurado, en Argentina, no parecería ser un problema ese. Al contrario, se elogia, se resaltan más virtudes que defectos del juicio por jurado. Lo que pasa, y habiendo estado como juez, lo puedo decir, es medio lo que le pasa a un médico que quizá el primer paciente que se le muere puede llegar a sentir como un dolor más fuerte, y después ya como lo que lo va naturalizando. Con los jueces, lamentablemente, pasa lo mismo. A un jurado te puedo asegurar que le cuesta mucho más que a un juez condenar a un inocente. Estoy convencido que doña Rosa, que ese día va y se sienta y dice, che, y ese podría ser mi hijo, o podría ser yo, o podría ser mi hermano, y yo no estoy segura de si cometió esto que el fiscal dice que cometió o no, yo no lo voy a condenar por las dudas. Y lo absuelve. Y lamentablemente muchos jueces no hacen eso. Muchos jueces, pero no porque no lo crean. Pero no porque no lo crean, porque dicen, yo no voy a arriesgar mi carrera por esta persona. Claro, al otro día tiene que volver al mismo lugar, eso es lo que mencionaba. Hoy hablamos de paridad de armas, bueno, yo tengo sembradas esperanzas en el jurado, donde se reivindica de alguna manera la defensa, porque puede trabajar, me parece, con mejores condiciones que con el juez técnico. Vení, Ricky. Está bien. Ahora volvé. Vuelvo. A la posición de Sale un de Humoy y entra otro de Humoy. ¿Qué tal? Como gran conductor, Guido. Gracias. ¿Todo bien? No sé el tiempo, va a decirlo. Un tema con el juicio por jurado de las planteos técnicos. O sea, vos dijiste hoy que el jurado llegó a la conclusión de que fue una defensa, un exceso. No, una emoción violenta. En media luna, medio así. Vos ponete como en B. Un poquito. Ahí no tanto. Y vos siempre mirá para allá, o a Alejandro o a la cámara. Esta cámara y esa te van a estar tomando esporádicamente. Entonces lo mirás a Ale y te tomamos de frente, no te sirve tanto de espalda. Perfecto. Eso no. Cuando ustedes me digan, chicos. Vamos a plano general, vamos un segundo. Estamos desde ahí. Se habló un montón de paso le damos la bienvenida también a Ricardo de Humoy, hijo en este caso. Se habló bastante del tema de los medios de comunicación interviniendo de alguna manera en el Poder Judicial. ¿Existen realmente las condenas mediáticas? Sí, yo creo que existen. Voy a contarles una anécdota. Ya en este nuevo sistema de enjuiciamiento, una causa muy conocida acá, que no voy a nombrar, donde un tribunal pluripersonal decide condenar a mi defendido, pero uno de los magistrados en la condena vota en disidencia diciendo que en realidad él postulaba condenarlo al máximo que pedía la Fiscalía por la repercusión mediática que tuvo el hecho. Vos interviniste, Marcelo, también, como querés. Sinceramente a mí me asusta. ¿Por qué? Porque esto no es únicamente que lo aplique un juez, que se animó a decirlo. Él por lo menos se animó a decirlo. Para mí es una barbaridad, lo dijo, no es más juez hoy. Pero se animó a decirlo. A lo mejor otro lo hace o inconscientemente o no lo dice. Pero no solo en la aplicación del baremo de pena máximo y mínimo, sino eso después se puede traspolar a la prisión preventiva. Lo voy a dejar porque tuvo mucha repercusión mediática, con el grave riesgo de que termine decidiendo la culpabilidad o no de alguien porque tuvo repercusión mediática o no. Bueno, pero hoy la repercusión mediática es un baremo que utiliza también el MPA. Y es una locura. En la clasificación de los delitos con prioridad está el y sujeto a la voluntad de quién. Pero algo más tragicómico, muchas investigaciones de la Procuración son
investigación de la Procuración por artículo periodístico de fecha tanto en Reconquista Hoy o en El Litoral o lo que fuere. Y los medios saben eso, saben manejarlo lógicamente porque es un producto, la noticia es un producto, y saben utilizar eso para sacar a la luz ciertas cuestiones, tapar otras, presionar de una u otra forma sobre tal juez o tal fiscal, o sobre la opinión pública. Cuando un juez entra a una audiencia leyendo en todos lados que hoy se decide si se va a hacer justicia o si el imputado va a quedar impune, o va a ser absuelto. Digo, hay justicia o queda impune, digamos, ¿no? Porque el concepto de justicia, y te sumo también de condenar. El concepto de justicia es cárcel. Claro. no No saben resolver también es justicia muchas veces. No solo eso, a ver, y lo habrán escuchado varios comunicadores sociólogos, decís, no sé, en realidad no estuvo, lo estoy defendiéndolo a Ricardo, no estuvo Ricardo Reconquista ese día porque estaban en Brasil. Ah, bueno, pero lo dice la defensa. ¿No escucharon eso nunca? Sí, claro que sí. Claro. Hablando de paridad de armas, esto es una cuestión que está concatenada con lo que decís, y entonces lo que dice la defensa es mala palabra. Bueno, también es cierto que, y me tocó muchísimos años, ya más de 20 en el periodismo, también es cierto que, así como dice Santiago, la noticia es un producto, por ende el producto necesita de insumos. El MPA vive produciendo insumos que son clave para el producto noticia. Entonces, también a partir de allí se genera una vinculación de ida y vuelta y de intereses cruzados entre quien genera el producto y quien genera los insumos de ese producto. Sí, yo creo que es cierto, es razonable. Porque además es cierto que también los abogados defensores hablan poco con los medios de comunicación, deberían hablar más. Sí, quizás sí, pero Cuando yo creo que hay, cuando no digan, lo dice la defensa. También es cierto. claro, a veces menos es más. No, bueno, pero hay una cuestión, a ver, sin dejar de reconocer que la función del periodismo en el sistema judicial, en un sistema acusatorio adversarial es fundamental porque es lo que le da la publicidad. Si no, la publicidad del sistema es una mentira, la gente no va, la población no va a ver las audiencias, y en eso me parece que es fundamental el rol del periodismo. Pero me parece que esta cuestión de que hoy hablábamos de reconocer garantías, de reconocer el estado de inocencia, tiene que tener también una recepción desde el rol del periodismo. Tiene que reconocerlo, porque si no, el periodismo ayuda a esa estigmatización social que te produce el solo hecho de estar en un proceso judicial, penal. El imputado en un proceso penal, ¿por qué se dice que ya está condenado? Es decir, la condena mediática. Claro, la condena mediática no es la condena que lo declara culpable e inocente. La condena mediática es haberlo tratado durante todo el proceso como culpable en todas las informaciones que se transmiten. Entonces, eso es parte de esa condena mediática y es parte de lo tremendo que es para cualquier persona afrontar un proceso judicial. Eso quizá, digo, tengo amigos periodistas, habría que hablarlo, tendrían que visualizarlo todos, y quizá eso también te genera una forma de mirar la forma como, el modo como transmitís ciertas noticias judiciales. Más allá que reconozco quizás lo que decís vos en cuanto a que, obviamente, el Ministerio Público y la Acusación es una institución enorme. Es una fábrica de noticias, claramente. Tiene gente que se dedica a transmitir noticias. Cada uno de nosotros en nuestros estudios jurídicos no tenemos un... Pero quizás deberíamos tenerlo, ¿no? Esto es una realidad. Tienen, por lo menos en Santa Fe, acá no he escuchado cuando viví acá, hay spots publicitarios del Ministerio Público de la Acusación. Eso es pago, digamos, con el impuesto del contribuyente, digamos. O sea, con el dinero del contribuyente, por un lado el MPA te dice, mirá, amigos, vamos a tener que esperar 8 meses para hacer el examen de ADN porque no tenemos tal reactivo que pasa, y lo digo habiendo trabajado en el MPA, pero no hay problema en pagarle no sé cuánto, estimo que debe estar en los informes de gestión, millones a un periodista para hacer un spot publicitario del MPA. ¿Por qué necesitamos un spot publicitario del MPA? Que alguien me lo explique porque no lo entiendo. Entonces, creo que ya
no hay discusión de lo que estamos hablando, me parece. Y quiero un paréntesis, perdón, Sí, Ale. sí, por favor. Hubiera estado bueno que haya un fiscal acá, no sé si se lo hubieran permitido, pero no es denostar el trabajo de el fiscal, porque esto quiero decirlo, hay muchísimos fiscales buenos, y creo que la mayoría de los fiscales son buenos. Lamentablemente creo que los pocos malos que hay hacen mucho daño, y el uso político de cualquier cosa legítima siempre tiene malos resultados. Eso es lo que ocurre. ¿Ale? No, te decía, también, y insisto con el tema de la prensa que decíamos hoy. Una persona que está siendo sometida a proceso tiene que atravesar una publicidad que probablemente no le guste y que tenga derecho a que no le guste, ¿sí? Y es muy descarnizado lo que hace la prensa frente a una intimidad de un caso. Eso también debería limitarse de alguna manera. Y lo que hoy a mí me preocupa son las redes sociales. Hoy en las redes sociales se dice cualquier cosa, y no hay freno. Y no sé, porque la verdad que no sé, hoy querellas o por calumnia e injuria parece que no se usan, o han quedado como en desuso, pero hoy en las redes sociales se dice cualquier cosa. Yo creo que también debe haber un cambio cultural, y los abogados defensores, o los abogados en general, debemos librar una batalla. Yo creo que tenemos que militar, no partidariamente, porque no va por ahí la cuestión, pero sí con tratar de explicar, pero no explicarle al periodista por la noticia en sí o por la primicia, sino de hacer esto que estás haciendo, que yo desde ya te felicito. Porque la verdad que hay que hablar de estos temas. Vos tenés una responsabilidad como comunicador y elegiste que hoy se hable de esto. No sé si después vas a dedicar 10 programas para hablar del punitivismo, pero creo que no. Pero hoy te felicito, y no estoy cerrando, lo que quiero decir es que es importante que se pueda escuchar esta versión de la historia, porque debe haber paridad de armas. Y si no la hay, tenemos que lucharla para que haya. Y tenemos que contar que el imputado no es un monstruo, es una persona imputada y que puede ser inocente. Yo creo que hoy la sociedad está muy punitivista, perdón Alejandro. Sí. Estos últimos años yo creo que, de hecho, la reforma que quieren hacer del código y demás, que para mí el camino no es agravar las penas, pero todo va para ese lado, por lo menos lo que yo estoy viendo es la sociedad constantemente está buscando de castigar y vean como el sistema penal como todo lo malo. Yo lo que veo, por lo menos con hasta conocidos que por ahí no son del rubro, y en eso voy a hacer alusión, y comparto plenamente una profesora que es camarista que siempre decía que todos los penalistas para la gente común somos como, sobre todo los abogados defensores, somos como el monstruo hasta que te toca estar ahí. O sea, hasta que tenés un amigo, ni hablar si te toca a vos en carne propia, pero si tenés un amigo, un familiar, un padre, un hermano, lo que fuera, ahí vos querés gozar los derechos, todos los derechos que están en la Constitución, pero si no, mientras tanto, vos querés la famosa frase de vale al río. O sea, y entiendo que también eso se debe mucho, y sobre todo si le sumamos que muchos medios ya ponen la noticia después de la audiencia imputativa, violó, mató, robó, o sea, ya dando por consumado como si lo hizo, creo que eso es lo más grave. Soy un absoluto defensor, lo voy a decir, de los acuerdos abreviados. Deberían ser una norma, debería ser lo más común, y es una excepción absoluta, por lo menos en el Poder Judicial acá en nuestra zona. Digo, lo más común son los juicios o la prescripción de la causa, y hay poco juicio abreviado. Yo tengo un par de preguntas al respecto. ¿Hay negociación de verdad? Debería, pero perdón, fíjate que cada vez las reformas van yendo a contramano. Antes yo he llegado inclusive a ser abreviados hasta horas antes, con los doctores acá en la sala, horas antes de iniciar un juicio. Hoy en día ya la ley después del 304 de los quinto días no lo puede hacer. O sea, entiendo yo que esa reforma, a mi entender, va a contramano de lo que es el espíritu del sistema, que deberían llegar las menores causas, las causas de mayor envergadura a juicio y no cualquier cosa que lleva trámite y desgaste. Todo. Es una muy buena herramienta, también coincido con vos, Leo, pero como toda herramienta tiene que ser bien usada. Un cuchillo es una buena herramienta, vas a comer un asado a bárbaro, pues no te imaginas cortando con qué, pero si te apuñalo o lo uso, bueno, creo que hay un mal uso, insisto, no es que esté defendiendo que me ponga a un lado, a veces trabajamos para la querella, a veces trabajamos para la defensa, pero quien está en posición
de apretarte, todavía en el término de es el fiscal con el abreviado. Si no, está concatenado con lo que decíamos de la prisión preventiva. Si no sigue en prisión preventiva, mínimo 2 años, que es el máximo que establece, si no piden prórroga. 3 en realidad. Sí, ahora se está... No, bueno, no conozco que le hayan rechazado prórroga. las hasta excepciones ahora. son la regla. Bueno, y hay prórroga de prórroga acá también. También. Bueno, entonces sí. Entonces, eso es lo que veo mal, es cómo se lo utiliza. O sea, el error no está en la herramienta legal, sino en el ser humano. Eso es lo que entiendo yo. Y acá el defensor es libre de aceptarlo o no aceptarlo, porque no puede decir no a la defensa, porque no está en condiciones la defensa de ejercer mal la opción al abreviado, ¿me entendés? O querés porque el cliente no quiere, a veces uno le aconseja al cliente que es mejor hacer el abreviado porque sabemos a lo que nos enfrentamos con determinadas cuestiones, todo lo que venimos hablando, pero en definitiva no podemos presionar. Pero el fiscal sí. Mirá, te acepto el abreviado, contestame en 10 días, y si no... Mirá, perdón, Andrés, justamente hoy, tuvimos una causa, ya que saca el tema, donde, no, obviamente no voy a dar nombre, donde, bueno, se trataba de la morigeración, la fiscal ofreció un abreviado, la persona está en prisión preventiva, ofreció antes de la audiencia un abreviado de pena condicional, pero se oponía en la misma audiencia a que se le morigere la prisión preventiva. Entonces, gracias a Dios se le morigeró, pero, o sea, si yo te acepto hoy el abreviado, desaparece todos los peligros. Si sos culpable salís, claro, y si sos desaparecen todos los peligros, Claro. pero si no te lo acepto te tengo que oponer y seguir. Y vos siguiendo. te preguntarás por qué. Porque eso, estadística, una condena. No importa si está preso, no está preso y demás, porque hoy se transforma en eso. ¿Hay una extorsión estadística, decís vos? Sí, hay una extorsión con el abreviado, El abreviado, una extorsión. y la utilización, lo que hablamos hoy de la prisión preventiva, deliberadamente para extorsionar con abreviados. Es una realidad y que me lo venga a negar, no sé, cualquier juez, fiscal o defensor. La realidad es esa y lamentablemente empujan, que no estoy de acuerdo, pero muchos defensores, desde un punto de vista netamente pragmático, a decirle al cliente, mira, vos sos inocente, pero aceptá que te den 8 años y no ir a un juicio donde te van a dar 14, o donde te van a dar 15. O sea, a ese nivel de perversión ha llegado hoy el Poder Judicial de Santa Fe, y lo digo con todas las letras. Decirle a un tipo, mira, sabemos que sos inocente, no nos importa, lo que queremos es que vayas preso. Vos vas a ir preso y todos contentos. Y en el lugar de esa persona, justamente, te lleva a plantearte, a ver, ¿qué elijo, digamos? Es como medio que te den a elegir, bueno, ¿querés morir electrocutado o ahogado? Claro. ¿Qué sé yo? Las dos son horribles, digamos. Bueno, esto es lo mismo. Aparte, ¿hasta dónde es válido ese consentimiento? Claro. O sea, ¿dónde está verdaderamente la persona aceptando la culpa porque cree que lo hizo o porque, mira, quiero salir, no me importa si después tengo un antecedente y hago cualquier delito menor y ya tengo un antecedente? Lo que pasa normalmente con los abreviados de pena condicional, y yo no entendés, sobre todo persona que no está en el rubro, que yo quiero salir, te pasar a todos, como Marcelo, también Santiago, también Sandro, que te dicen, doctor, yo quiero salir. Esa es la gran disyuntiva, perdón Andrés. Esa es la gran disyuntiva la que vos decís, ¿no? La gran disyuntiva con la que se enfrenta el abogado en alguna medida, cuando te toca ser abogado defensor, pero la persona que está sometida al proceso. Porque tiene que ver con todo lo que venimos hablando, con un montón de las cosas que venimos hablando hoy. El abreviado es una herramienta virtuosa. Claro, esto que vos decís, Marcelo, podemos resumirlo en una cuestión de vos como abogado le decías a tu cliente, che, mirá, tenemos herramientas para declararte inocente, absolverte, salir de este proceso, tenés que esperar el juicio preso porque ahora estás en prisión preventiva. Y el tipo dice, yo quiero ir a mi casa. Claro. Firmar lo que sea, me quiero ir a mi casa. O por ahí, hay uno más grave. Claro, o por ahí, un poco coadyuvando toda esta situación de exceso de prisión preventiva, escrache mediático y social. Condenas sin certeza. Con la posibilidad de condenas que estadísticamente cada uno de nosotros lleva su estadística o tiene su mirada y sabe que en ciertos delitos lograr una absolución es casi un imposible. Entonces, a partir de ahí hay personas que
aún asumiéndose inocente, aún cuando uno como abogado defensor pueda tener cifrada expectativa de una buena defensa llegado el momento de un juicio, a veces por sugerencia profesional o a veces por convicción de la propia persona que está sometida a esa situación, que se enfrenta a lo mejor a un pedido como lo solemos ver en algunos tipos de delitos, que no necesariamente son homicidios, 20 años de prisión, 18 años de prisión, y te aceptan 8, te aceptan 6, e implica eso perder la libertad, no hablamos solamente de los casos en donde aceptás una condena de ejecución condicional y te vas a tu casa, que también existen, y es un contrasentido total, ¿no? Claro. Como decía Ricardo, es un contrasentido, porque no tendría que estar en prisión preventiva una persona que después recibe una condena condicional a través de una brevedad. Pero digo, otros casos... Pero tenemos sobrados casos de eso. Por supuesto. Y eso es un mal uso del juicio abreviado. Ahí es donde ves la regla de la prisión preventiva. Claro. Ahí es donde se ve el uso extorsivo de la prisión preventiva. Claro. Porque un fiscal que sabe a la larga que va a terminar con una condena condicional, negociando una condena condicional, ¿por qué mantuviste un tipo preso? ¿En base a qué? Y de hecho tengo un caso, obviamente no voy a dar datos, de un caso que tomé en la etapa de apelación, que a mi cliente le ofrecieron imputarle un abuso sexual simple, arreglar por un abuso sexual simple y 3 años condicional. Dijo que no, porque no soy culpable, porque voy a admitir que hice esto tan aberrante si no lo hice, y hoy está con una condena de 14 años, que me contrató para apelar justamente esa condena. Una condena de 14 años, lo cual también te pone a las claras la moralidad de ese funcionario público que le dice a un tipo, mira, aceptá esta pena extorsiva de 3 años o te voy a acusar con algo, a ver, o ofreciste mal esos 3 años en un comienzo, por defecto, digamos, por poca pena, o estás o fuiste a un juicio en exceso, inflando una condena, pero no hay punto medio. Una de las dos cosas hiciste mal, ¿se entiende? Y también es extorsivo, Santiago, esta cuestión de los pedidos de pena exorbitantes, 20, 22, 25 años, y el acuerdo por 6. Porque, a ver, obviamente que uno como defensor en algunos casos lo aconseja dadas ciertas circunstancias, pero ¿cuál es la racionalidad? Se supone que el juicio abreviado da por cierto que hay una negociación, lo que vos preguntabas al principio, y una negociación que tiene ciertos límites, más o menos, porque hay ciertos beneficios por distintos motivos en llegar a un acuerdo para las dos partes. Ahora, que un fiscal te pida 25 años para arreglar en 6, o 20 años para arreglar en 6, también te da la pauta de hay que un hay algo caso que que ha generado incluso que lo echen a un fiscal acá en Reconquista, donde la acusación hacía referencia a un pedido de pena de 18 años y terminaron arreglando por 7 y 32 y 7. 32 y 6. O sea, el pedido original eran 32 y se terminó por 6 y 7 millones de pesos. Ahora, por ejemplo, hay las nuevas directivas del Ministerio Público que tampoco me parecen acordes, porque cada vez le sacan más autonomía a los fiscales, pues no pueden arreglar por menos de 2/3 la pena que acusan. Inclusive, también si cambian cualquier calificación tienen que pedir autorización. O sea, tenemos casos donde el fiscal capaz que acusó, de hecho tengo un robo agravado y demás, pero después viendo las evidencias se dio cuenta que en realidad, miren, no tengo tal declaración, no tengo los elementos, y si voy a un juicio lo voy a perder, pero no puede tampoco abreviar porque tiene que pedir autorización al tribunal, a la general, un trámite extensísimo de meses que demora. Lamentablemente hoy sabe que no lo va a perder. Claro. En definitiva, Leo, dijiste que sos un admirador de la herramienta, te digo, lamento decirte que está en extinción para nosotros. Es probable, pero es lo que... A ver, porque el problema que nosotros tenemos, en general, es que tenemos un montón en la sociedad, en el Ministerio Público de la Acusación, algunos jueces también, algunos abogados también, por supuesto, y la mayoría de los periodistas, más papistas que el Papa. O sea, quieren hacer justicia más allá de lo que la víctima considera justicia. Bueno, eso tiene que ver también hoy. Eso también es una lógica, digo, hay determinados delitos donde tienen persecución propia y demás, pero en el resto... Un delito económico, por ejemplo. Sí, o, a ver, una lesión. Sí. O sea, una lesión, una riña, digo, yo considero que si me paga tanta plata, se arreglé, ya está. O sea, yo soy la víctima, digamos. Sí. No la sociedad. Sí, tal cual. Lo que pasa es que también el sistema
el proceso penal, la legislación procesal penal es contradictoria, porque en un primer momento el abreviado, como otras salidas tempranas del proceso, Sí. era la herramienta en la que se ponían todas las esperanzas de que iban a resolver la mayoría de los conflictos. Y para eso se le daba al fiscal un poder importante para poder negociar, repito la palabra porque es esto, es negociación, y acordar ciertas condiciones. ¿Qué pasa? A partir de la desconfianza hacia los fiscales, del poder político y de esta posibilidad o esta cuestión de control que se le quiere imponer sobre los fiscales, se le empezó a quitar esta facultad y se le empezó a limitar cada vez más. Esto que decía Ricardo, ahora ya hay un montón de situaciones en las que antes sí se podía y ahora no se puede más llegar a un abreviado. De tiempo, de calificación. calificaciones, de monto de pena. Yo me acuerdo entonces, cuando... Por eso está en extinción, perdón. Está en extinción. Quería terminar con tus palabras. Pero, por eso creo que se va hacia la extinción o hacia la limitación de su uso. Pero es lo que dijiste. Es Pasa más, lo mismo con la suspensión. todas las salidas alternativas, suspensión del juicio a prueba, que tiene oportunidad. Me acuerdo que cuando se estaba implementando el nuevo sistema, vino el doctor Herbeta acá, al colegio, me acuerdo, de una charla, y dijo algo que lo digo siempre, y acá debo reconocer, el camarista que está en funciones lo ha resaltado. ¿Qué es lo que dijo? Dijo primero, y ojo, no lo entiendan literal, por favor, dijo, aflojémonos la corbata con este nuevo sistema, donde no hay conflicto no debe haber juez. Acá, un camarista de acá, que está en función, el doctor Bernaque, en un tema particular también que no voy a nombrar, donde había acuerdo entre víctima e imputado, pertenece a víctima e imputado, oposición de la fiscalía, la víctima dijo no, bueno, que dijo el Estado no se debe apropiar del conflicto. Obviamente, siempre que no esté en juego el interés de un menor de edad. Claro. Sí. Salvo en género. ¿Eh? Salvo en género. Sí, está bien, es lo que estoy diciendo, menor de edad, género, cuestiones, delitos que tengan como bien jurídico protegido. Sí, un daño a la sociedad. Exacto, la asociación ilícita, por ejemplo, bueno, pero estoy hablando de determinados delitos, no debería, y por eso digo, Marcelo, y tomé lo que dijiste vos, en un primer momento, estas herramientas se programaron para que sea el escape, la fuga, por donde iba la mayoría de los casos. No. Lo que pasa es que también, hablando de este mal uso, la idea de un abreviado, ¿cuál debería ser? Que vos tenés una investigación tan sólida que al imputado, una investigación sólida en la cual el fiscal dice, tengo elementos, voy a juicio o a un abreviado, no tengo elementos, directamente a archivo, más allá de lo que quiera un periodista, de lo que quiera la sociedad, ese ente que no sabemos qué es, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Hoy en día se han ido bajando tanto los estándares probatorios que el fiscal sabe que con investigaciones cada vez más mediocres igual va a obtener una condena. Entonces, esto que hace, baja cada vez más la vara y desde el punto de vista del imputado sabe que con o sin elementos lo más probable es que si el fiscal acusa termine condenado. Y te lo pongo un ejemplo por una investigación, digamos, no una gran investigación, un artículo que escribí que me puse a ver sentencias, de 11 condenas, de 11 absoluciones que hubo en Santa Fe Reconquista de imputados de abuso sexual, 10 fueron revocadas. Entonces, ¿esto qué te indica? El sistema está hoy en día hecho para condenar, para satisfacer esa necesidad de condena de culpables o inocentes por igual. Y es una realidad. O, vuelvo a la ironía de hoy, tenemos un sistema tan infalible que solo lleva a juicio culpables. Te quiero hacer una pregunta. ¿Hiciste la estadística de cuántas condenas fueron revocadas? De 10. No, ni me tomé trabajo porque ninguna. Bueno, de entonces condenas dos revocadas no conclusiones. existen las condenas revocadas. Bueno, pero entonces los jueces se equivocan únicamente cuando absuelven. Evidentemente sí. Claro. O la cámara es más punitivista que la primera instancia. Bueno. Gente, sí, perdón, No, digo, te lo tiro ya, Sí. justo intervenir. Cortito. Me gustaría saber cuál es la solución. Porque hoy lo que yo veo, yo trabajé 36 años en la justicia penal y la verdad que lo que he visto es una regresión y lo que hoy veo es una debilidad cultural, intelectual
y no veo que esto haya mejorado. El sistema acusatorio vino con toda una serie de cuestiones progresistas, porque la verdad que todos lo abrazamos, wow, dijimos en el acusatorio. En la práctica. Y hoy yo debo decirlo, digamos, de haber operado en el sistema y de donde estoy también, que no está mejorando la cosa. Entonces me gustaría tocar en un programa, no soy el periodista, ¿no? ¿Y cuál es la solución? Ya hablamos del diagnóstico, está todo mal. ¿Cuál es la solución? Digo, y por ahí pienso, ¿viste? Tanto se habló en la ley Micaela de concientizar con perspectiva de género. ¿Y por qué no se puede concientizar con perspectiva de imputado? Pero no por defender al imputado, sino también... Porque se supone que son cosas que conocemos y debería salir de la facultad de Derecho sabiendo que La no puede condenar a un tipo inocente. Bueno, pero es la básica. Está bien, pero Es mientras tanto una no cuestión Mientras tanto no lo es. de honestidad intelectual de punta a punta. Sí, Me parece que la solución está ahí en la formación, que también esa es otra cuestión que daría para otra charla larguísima, el tema de la formación de los abogados. Vi un chiste hace unos días que me pareció muy interesante, que decía: empiecen a portarse bien porque los que se están recibiendo de abogados arrancaron en pandemia y terminan con ChatGPT. Claro, tal cual. Que es muy interesante para graficar un poco. Pero digo, la formación de personas fundamentalmente honestas, en el sentido más amplio de la palabra, y no de tecnicistas, en todo sentido, me parece que es la solución principal a la hora de la solución de esta cuestión. La democratización a través de los juicios por jurado me parece que también es otra gran posibilidad. Confío mucho. Y después también lentamente ir ampliando también la intervención de la sociedad en el Poder Judicial. Y periodistas como Leo que tocan este tema. Leo, una forma muy sencilla que yo la sostengo del día 1 y que cuesta 0 pesos, hacer realmente públicas las audiencias. ¿Qué impide hoy que haya, como en muchísimos estados de Estados Unidos, como pasa en Chile, incluso en muchos lugares, un canal de YouTube donde publiquen las audiencias? Que la gente pueda ver sin un periodista Sin un filtro. pago de por Sin un medio filtro. o pautado que te cuente otra cosa, que vea realmente, por ejemplo, que el juez no absolvió porque es un juez garantista y que le gusta absolver a violadores, por decir algo, sino que absolvió porque el fiscal hizo un pésimo trabajo. O porque el fiscal hizo un excelente trabajo, pero no alcanzó un estándar serio para que se obtenga una condena. Entonces, una forma muy fácil de esto, de democratizar, como decís vos, la justicia, es hacerla pública. En lo personal, yo por ejemplo me vi el juicio de Amber Heard contra Johnny Depp entero, porque estaba al día, en vivo lo iba a subir. Sí. Y es alucinante, es una forma muy fácil de poner, y todos lo analizaban en Twitter en ese momento, ahora. Y bueno, ¿y por qué no se hace? Y te pregunto, cortito nomás, y desde un estudio, digo, el estudio de uno, subirlo en directo. Bueno, cuando se ha subido una audiencia de un estudio, llevó a que el Poder Judicial disponga que no se entreguen más copias de las audiencias y que cada uno que saque copia quede constancia en el acta. Yo, siendo juez, tenía que firmar en el acta que me entregaban una copia para irme después a analizar en mi casa un juicio. O sea, ¿por qué se quiere ocultar de esta forma lo que pasa dentro de una sala de audiencia? De hecho, Además, las audiencias que se supone públicas. O sea, Que se supone que si yo voy, yo puedo entrar. Por eso, se supone. Se supone, en Santa se Fe, supone. en Santa Fe no puede ir público. Me ha pasado que no puede ir el papá del imputado a la audiencia y porque no tenemos personal policial para custodiar, Para separar separar las partes. Entonces dejamos que entren los periodistas nomás. Bueno, algunos periodistas que tienen suerte y pueden entrar a algunas audiencias, no a todas. Porque esa es otra cuestión. Por ejemplo, que también creo que debería estar un poco más flexibilizado y regulado de alguna manera bastante sencilla. Fundamentalmente tiene que ver con no revictimizar a algunas personas, fundamentalmente los delitos de género y demás. Ahora, si vos se supone tenés un profesional sentado ahí, por más que escuche el nombre, se supone que no debería mencionarlo. Y si lo menciona, la próxima vez no entra más. O sea, pero digo, no es tan difícil el control si lo que se busca es la verdadera publicidad. Sí, me ha pasado que tienen audiencias de público, que hay mucho público y lógicamente la sala está limitada y dicen, bueno, vamos a hacer pasar 6 y 6, como que serían de 2 equipos. Claro, tal cual. A ver, ¿cómo sabes vos cuál viene por los intereses? Y si viene un tercero que no tiene intereses por ninguno de los dos, ¿qué?
No, bueno, también, y después se supone... Que entre por orden de llegada. Se suponía también en su momento que, por ejemplo, si había una audiencia que iba a generar mucho público o mucho interés de los medios, de la sociedad, etcétera, e iba a haber mucha gente, se suponía que el Poder Judicial tenía que salir de los ámbitos que tiene e instalarse en otro lado. Por ejemplo, se habló un montón de veces pues, de que el Poder Judicial se traslade a una escuela, que tenía un espacio más amplio. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, el Tribunal de Reconquista tiene la posibilidad, tiene un Zoom gigante. Y prácticamente, si no me equivoco, para lo único que se han hecho audiencias públicas fue para civil y comercial. Sí. Pero penal poco y nada. Hay también una realidad, a mí lo que me ha pasado en mi experiencia por lo menos, y creo que todos coincidimos, tampoco es que haya tanto interés en ir a las audiencias, salvo algunas puntuales. Acá tenemos una facultad de Derecho y a mí me hubiera encantado cuando estudiaba Derecho. De hecho. Bueno, me hubiera encantado cuando estudiaba Derecho tener un sistema oral para poder ir a las audiencias a verlo gratis y acá en las audiencias está con suerte algún familiar del imputado, algún familiar de la víctima y algún periodista. Entonces, esto también es una realidad, porque nadie se va a tomar el trabajo de... Pero ponerlo en YouTube es una forma de hacerlo, por ejemplo, que lo puedes ver de tu casa y no lo hacen. Y vuelvo a lo mismo, es gratis. Sí, y creo que hay algunas cuestiones que hasta son de infraestructura y son simbólicas en esto, porque se declama mucho la publicidad del sistema oral, la publicidad que implicaría todas estas opciones que estamos hablando, y también tiene que ver esta cuestión de qué espacio le dedica el Poder Judicial al público. Vos ves en las audiencias, en las películas norteamericanas, que la mayoría las aborrezco, pero eso es otra historia, en las salas de audiencia vos ves que el espacio del público es hasta incluso mayor del espacio que tienen los protagonistas. Sí, claro. ¿No? Hablando del sistema norteamericano como un sistema de referencia. Claro, aparte como un sistema de referencia para nuestro sistema procesal. Y en nuestras salas de audiencia, en el mejor de los casos, en Reconquista tenés un poco de espacio para 10 personas y te vas a otras salas de acá de Reconquista o te vas a la capital de la provincia. Bueno, yo iba a mencionar otros lugares de nuestra circunscripción. Te vas a La Tosca, te vas a Vera y el espacio para el público es para 2 personas, para 3 personas, 5 como mucho. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Que se declama mucho ciertas virtudes del sistema, pero en la implementación esto no es culpa del juez, del fiscal, ni de la oficina de gestión judicial. La infraestructura está establecida para limitarte esa publicidad. Bueno, me parece que también esto tiene que ver con la cuestión, ¿no? Gracias a todos por participar. Ha sido una charla extensa. Bueno, a Ricardo padre, hijo, Santiago, Andrés, Alejandro y Marcelo, gracias a todos por sumarse a esta propuesta. Gracias a vos. Gracias por la invitación. Gracias a vos, Leo. Nos vemos en la próxima edición de Será Justicia. Será Justicia. El derecho en vivo.